Hola amigos, estamos con un nuevo capítulo para el podcast y hoy tenemos una tercera parte de fenómenos extraños del libro de los condenados, un libro escrito por Charles Fort, quien recopila noticias de diarios, periódicos o revistas de su época sobre cosas realmente extrañas que sucedieron, casos extraños e inexplicables que muchos fueron descartando por ser atípicos. Por ello el nombre del libro de los condenados, porque esas noticias fueron condenadas al olvido, al no darse una respuesta o que en su defecto, ésta no haya convencido en su totalidad a las personas. Te recomendamos escuchar la primera y segunda parte antes de escuchar este episodio. Puedes seguirnos por Spotify, Apple Podcasts o Deezer si quieres escucharnos en formato de audio mientras realizas alguna actividad. Síguenos en YouTube, Facebook y por Instagram por si quieres contarnos tu relato o recomendarnos algún tema para hablar. Tercera y última parte de fenómenos extraños que ocurrieron en el pasado y fueron documentados en revistas y periódicos. Después de escuchar los eventos que ocurrieron en la primera y segunda parte, se pueden preguntar, ¿hay más cosas extrañas que ocurrieron? Y la respuesta es sí. Podría decirse que infinidad de eventos han ocurrido. Algunos serían considerados como datos curiosos para recordar que causan extrañeza en las personas, pero otros ameritan alguna explicación por lo inusuales que son y por el significado que pueda dar el extraño evento en alguna sociedad, como lo que relata Alexander von Humboldt sobre el terremoto del 4 de febrero de 1797, ocurrido en Riobamba, Ecuador, en el que varios cadáveres fueron arrancados de sus tumbas y debido al fuerte movimiento vertical, algunos cuerpos fueron a parar más de 30 metros sobre el suelo, y por si fuera poco, cayó un gran número de peces durante la sacudida sísmica. ¿Por qué Humboldt dijo que los cadáveres fueron arrancados varios metros del suelo? Porque él analizó el terremoto y en sus investigaciones contó anécdotas que fueron transmitidas por locales que vivieron aquel movimiento telúrico. Sin embargo, todo ello hace pensar que se exageraron las cosas. Los únicos que saben lo que realmente pasó fueron aquellas personas que vivieron el terremoto de 1797. Si hubiera un terremoto y vieran que los cuerpos o ataúdes enterrados en cementerios salieran a la superficie por el violento movimiento, ¿qué sería lo primero que pensarías? Muy extraño, ¿cierto? Y peor aún si en pleno movimiento hay caída de peces. En el libro se sigue contando también otros eventos extraños ocurridos en el cielo. El 4 de noviembre de 1704, en Suiza, hubo un terremoto precedido por un meteorito cegador. El 15 de abril de 1752, en Stavanger, Noruega, espero pronunciarlo bien, hubo una fuerte tormenta y se vio en el cielo una extraña estrella en forma octogonal. En 1752, en Augermanland, también no sé si lo he pronunciado bien, se vieron bolas de fuego cruzando el cielo. El 12 y 13 de febrero de 1870, en Italia, hubo una sacudida sísmica. Se vieron varios cuerpos luminosos en el cielo y cayó arena. Le Astronomy publica que el 2 de enero de 1891, en Italia, hubo temblor. Se vio un meteorito luminoso y cayeron piedras del cielo. Monthly Weather Review publicó que el 27 de febrero de 1883, en Connecticut, Estados Unidos, se observó en el cielo un gran objeto luminoso acompañado de temblores. El 7 de junio de 1779, en Boulogne, Francia, hubo temblor y se vio un gran número de objetos luminosos en el cielo. El 16 y 17 de octubre de 1846 se produjo en Francia una fuerte lluvia roja. En un inicio se pensó que esto fue debido a un violento temporal compuesto por materia terrestre precipitada, pero luego se descubrió por medio del análisis que la sustancia roja caída contenía una gran cantidad de corpúsculos y un 35% de materia orgánica, y para ponerlo más extraño, junto con la caída de esta sustancia, cayeron golondrinas, patos, pollas de agua y codornices. En Lyon, algunas de estas aves, al caer, se encontraban vivas.
Yo he escuchado y leído en ocasiones que las caídas de pájaros suele pasar porque se encuentran exhaustos por su migración o después de estar en alguna tormenta, pero como bien dice Charles Fort, es esta lluvia roja lo que convierte en extraordinaria la caída de pájaros citada. En 1897, durante el verano en la provincia de Macerata, en Italia, hubo un número increíble de pequeñas nubes rojas que cubrió el cielo. Una hora después, se abatió una tormenta y miles de millares de semillas cayeron al suelo. Estas semillas fueron identificadas como el producto de un árbol existente solamente en las Antillas y en el África Central. Se dice que gran parte de las semillas alcanzaron el primer estado de germinación. La revista Nature publicó que el 4 de febrero de 1871, en Perú, cayó un meteorito sobre el ribazo de un río. En el lugar del impacto, se hallaron varios peces muertos que pertenecían a distintas especies. La lógica sería que al impactar el meteorito en el agua, los peces hayan salido de esta proyectados por el impacto ejercido. Sin embargo, otra teoría en la misma revista indica que aquellos peces cayeron junto con los fragmentos del meteorito. London Times publicó el 16 de febrero de 1855 que el día 8 del mismo mes, los pueblos de Topsham, Lympstone, Exmouth, Teignmouth y Dawlish en Inglaterra fueron visitados por una o varias criaturas cuyas huellas eran extrañas y misteriosas. Estas huellas grandes fueron detectadas también en lugares imprevistos como jardines cerrados por altos muros, campo raso y techos en las casas. Según se cuenta, en el pueblo de Lympstone no hubo un solo jardín que no hubiera tenido aquellas huellas raras impregnadas en sus suelos. La revista Illustrated London News publicó el 17 de marzo de 1855 que un corresponsal de Heidelberg escribió con la autoridad de un médico polaco que en la frontera de Galicia, en la Rusia polaca, en la Piaszowa Góra, cada año se encuentran huellas completamente idénticas en la nieve y a veces en la arena de la colina. Los habitantes del lugar atribuyen estas huellas a influencias sobrenaturales. El 27 de octubre de 1898, la revista Nature publica que en el condado de Wicklow, en Irlanda, a las 6 de la tarde se vio un objeto triangular surcar el cielo. Este tenía un color amarillento, describiendo el color como el de la luna en su creciente de 3/4. Este objeto demoró al menos 5 minutos en desaparecer tras una montaña. London Times publica el 29 de septiembre de 1885 que el 28 de agosto del mismo año, a las 8:30 de la mañana, Adelina Deb Bassett observó en las Bermudas un extraño objeto que procedía del sur en medio de las nubes. Llamó a su amiga Lowell y ambas vieron aquel objeto de forma triangular, parecido a la vela de un bote y del que pendían cadenas. Aquel objeto nunca estuvo surcando el mar, es más, al final desapareció muy alto entre las nubes. La revista Science publicó un informe redactado por la Oficina Hidrográfica de San Francisco, dirigido a la oficina de Washington, en la que el 24 de febrero de 1885, a la medianoche, a 37 grados latitud norte y 170 grados longitud este, entre Yokohama y Victoria, el capitán del navío Innerwich fue despertado por su segundo, quien vio en el cielo algo extraño. El capitán, al haberse recuperado del sueño profundo en el que estaba, subió al puente de mando y vio el cielo en llamas, diciendo que vio una enorme masa inflada que apareció encima de la nave, cegando completamente a la tripulación, para después caer al mar, haciendo que un gran volumen de agua se precipitara contra la nave con un ruido ensordecedor, sumergiéndola bajo una espuma blanca. El capitán, quien era un viejo marinero experimentado, declaró con horror aquella experiencia que desafiaba toda descripción. Por otro lado, el capitán Moore
del navío inglés Siberian, declaró para American que aquel objeto se desplazó contra el viento antes de desaparecer y que ya había visto antes apariciones así en el mismo lugar. El 18 de junio de 1845, Report of British Association reportó que a 1300 kilómetros de Adalia, en Asia Menor, el navío Victoria vio 3 cuerpos luminosos salir del océano, a 40 metros del buque, y permanecieron visibles durante 10 minutos. Al parecer, el navío Victoria no fue el único que presenció aquel evento. El profesor Baden-Powell publicó una carta a un diario del Monte Líbano describiendo el mismo evento presenciado por el navío Victoria, solo que el profesor no vio más de 2 cuerpos luminosos. Y por si fuera poco, en Adalia, Asia Menor, a 1300 kilómetros del navío Victoria, y en el mismo momento, el reverendo F. Howlett presenció el mismo evento, indicando que los objetos fueron visibles durante media hora. Aquel evento fue señalado igualmente desde Siria y desde Malta. Hechos que cautivan a uno mismo. Te pone a pensar qué más eventos raros y extraños han pasado en el mundo de los cuales no tenemos registro. Por este tipo de casos es que me gusta observar a mi alrededor y preguntarme si en este mismo momento hay algo extraño que esté pasando. Como dije, es el último episodio que hago referente al libro de los condenados. Hay muchos eventos más recopilados en el libro. Estos los dejo para quienes quieran echarle un vistazo y leer los demás acontecimientos. Ha sido un lindo viaje recorrer este libro, así que agradecería muchísimo que puedas seguirnos por Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook e Instagram para que no te pierdas los próximos capítulos sobre relatos de terror y casos o eventos como los escuchados en el capítulo de hoy. Coméntanos qué te parecen los datos presentados en el capítulo de hoy o la trilogía que hemos hecho del libro de los condenados. Si quieres contarnos tu relato o sugerirnos temas para hablar, puedes hacerlo por Facebook o por Instagram. Esperamos que este episodio te haya gustado y nos vemos en otro capítulo de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.